Perfecto, pues comienzo yo y quiero comenzar preguntándoles a los que estamos aquí presentes, ¿cuándo piensan en financiamiento? Quiero que me platiquen aquí en el chat si lo tienen disponible, si lo tienen abierto, los que nos están siguiendo en la transmisión. ¿En qué momento piensas en financiamiento? No se quiebren la cabeza pensando a nivel empresarial, piénsenlo a nivel personal. Aquí ya me están compartiendo en el chat. Cuando quiero hacer growth, ¿ok? ¿Alguien más por ahí? ¿En qué momento piensan en financiamiento? A nivel personal, crecimiento también, cuando hay momentos de crisis, perfecto. Bueno, por ahí comentaron un tema, un concepto que es precisamente el crecimiento, pero ¿cómo se da el crecimiento? El crecimiento se da a través de la innovación, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata innovar? A mí innovar es un concepto que me encanta, la innovación es un concepto que me encanta porque hoy todos queremos tener un modelo de negocio disruptivo y hacer las cosas diferentes, y con el boom tecnológico aprendimos que eso es lo que hoy importa. Pero ¿cómo traducimos la innovación a decisiones de negocio? Para esto hay que detenernos en nuestro modelo de negocio. ¿Qué es nuestro modelo de negocio? Si su negocio fuera un carro, el modelo de negocio sería el diseño de ese carro. La gasolina va en un lugar, se alimenta de un lugar por una razón, el volante tiene una forma y va en una posición por una razón, el motor está colocado en un lugar para hacer rendir mejor el coche, etc. Eso es el modelo de negocio. Es el plan de cómo voy a hacer funcionar mi carrito. Ahora, desde el modelo de negocio, ¿qué decisiones me pueden ayudar a innovar y a crecer? Primero, vender más y mejor, que acuérdense que no siempre vender más significa que le vaya mejor al negocio. Por eso es que aquí pusimos vender más y mejor. Estas decisiones tienen que ver con tener un mejor volumen de ingresos, con generar ingresos constantes, que yo sé que es uno de los sufrimientos de los emprendimientos, o con generar anticipos. ¿Para qué? Para mejorar tu posición financiera. Otra de las formas de innovar en tu modelo de negocio es creando mejores relaciones con tus clientes. ¿Cómo? A través de la experiencia. Hoy las empresas que están en el top mundial, pongamos de ejemplo Amazon, son empresas que se preocupan por la experiencia de su cliente. Y por supuesto también por la fidelización, ¿no? Y aquí es cuando empezamos a detectar que tenemos que hacer inversión, a lo mejor a través en campañas, a lo mejor a través de un software, de un CRM, etcétera, que nos permita conocer mejor a nuestro cliente, darle una mejor experiencia y lograr que se quede conmigo. También tenemos la innovación financiera, que esta de repente se nos olvida. Y aquí me voy a detener un poquito a revisar este término de flujo de caja, porque yo siempre les digo a los emprendedores con los que platico, cuando tú vas a comprar materia prima, cuando le tienes que pagar un proveedor, etcétera, no vas con los activos del negocio, es decir, no vas con tu computadora y con tu mouse y con tu luz y con tu micrófono a pagarles. Vas con dinero. Por eso es tan importante que podamos medir nuestro flujo de caja y que innovemos lo que tengamos que innovar a nivel financiero, hagamos los ajustes que tengamos que hacer a nivel financiero para mejorar esta posición. Ahora, el flujo también es importante que aprendamos a controlarlo, que tengamos una gestión sobre esos flujos, que ese dinero sepamos a dónde se va y que además, si no está trabajando, se ponga a trabajar por el negocio, ¿no? Entonces, esta es otra forma de innovación desde la tesorería de tu negocio. Regresando a la parte de los clientes, bueno, pues a quién no le gusta tener más clientes, pero el problema viene cuando no estamos preparados para atender a más clientes. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando nuestra capacidad instalada ya no da, cuando el equipo no alcanza. Entonces es muy importante que sí, innovemos atrayendo más clientes, pero que también podamos medir y preparar nuestra capacidad instalada para ese crecimiento. Y finalmente el tema de percepción de valor, que acuérdense que es esto que percibe mi cliente sobre mi marca, sobre mi producto, sobre mi servicio. Aquí les puse unos ejemplos así muy sencillitos de cómo podemos innovar desde la percepción de valor. En la paquetización, por ejemplo, yo que soy fan de estas tiendas como de cremitas de la piel y de esencias y demás, me encanta y creo que es muy palpable en Navidad, cómo sacan una línea de aromas y entonces ya se nos está acabando el mes y hay que hacer que salga el inventario. ¿Qué hacemos? Vamos a meter paquetes. ¿Para qué? Para que la gente perciba que está recibiendo más por su dinero, ¿no? Porque evidentemente ese paquete
te ayuda a economizar un poco que comprando todo en individual. El acceso periódico, que fue un modelo de percepción de valor que nos trajo Netflix, Spotify, Amazon Prime y todas estas empresas que nos dicen, bueno, págame mientras me usas, paga el periodo que me usas y cuando ya no me quieras usar, deja de pagarme. Y finalmente las comisiones de éxito, que por ahí quien anda en brokeraje, en venta de bienes inmuebles, etcétera, pues sabe que está muy ligado al nivel de venta o a nivel de colocación. Sin embargo, creo que también podemos pensar en comisiones de éxito a través de objetivos. No, que te plantees objetivos, que le plantees objetivos a tu cliente y que puedas cobrar hasta que se cumpla ese objetivo, ¿no? El famoso success fee. Ya bien lo decían, que una de las necesidades de financiamiento que tenemos se da por el crecimiento. Ya vimos cómo podemos innovar el modelo de negocio y cómo todo esto puede afectar diferentes áreas del negocio. Entonces, por eso les comparto esta tablita que ven aquí, que básicamente nos invita a analizar, no me voy a clavar mucho, tómenle una fotito si quieren, pero básicamente nos invita a analizar las áreas que posiblemente necesiten financiamiento derivado de estas situaciones de cambio. Entonces, en esta tablita lo que queremos hacer es medir qué tanto es el cambio que va a resentir cada área para poder determinar en qué áreas posiblemente necesitemos financiamiento, ¿no? Aquí hay algunas instalaciones, equipo nuevo, mercado nuevo, tecnología nueva. Yo sé que seguramente ya se están dando idea de algunas cosas en las que se podría necesitar financiamiento para sus negocios. Aquí se las dejo. Y bueno, Ludi, padrísimo, ya sé en qué me puede servir, ya sé cómo puede generar valor para mi negocio, pero ¿de qué va la deuda? ¿De qué va el financiamiento? Básicamente hay dos tipos de financiamiento. El financiamiento de deuda y el financiamiento de capital. Les vamos a platicar hoy rápidamente de los dos. El refinanciamiento de deuda se dice refinanciamiento porque es un dinero que te van a entregar y que tú tienes que devolver en su totalidad más intereses. La deuda, pues bueno, se presenta en préstamos a corto plazo y préstamos a largo plazo. Los préstamos a corto plazo están destinados o orientados a apoyar nuestro capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Regresando al ejemplo del coche, es el motorcito de mi coche. Es lo que va a hacer que mi negocio jale, que yo tenga inventario, que yo lo pueda vender y que yo pueda cobrar. Eso es el capital de trabajo. Los préstamos a corto plazo nos ayudan a mejorar las relaciones, tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes, ¿no? Un poquito ligado aquí al tema de capital de trabajo, y requieren de un análisis de perfil financiero. La verdad es que todos lo requieren, pero bueno, aquí es muy importante que conozcas cuáles son tus necesidades, cuál es este ciclo operativo de tu negocio para poder medir bien cuál es tu necesidad de financiamiento. Por parte de los préstamos a largo plazo, tenemos la inversión en bienes de capital, si es que quieres abrir una nueva sucursal, adquirir un edificio, etcétera. También tenemos la parte de activos, si es que necesitamos cambiar los ordenadores, si es que necesitamos una flotilla nueva, etcétera. Y la mayoría de los préstamos a largo plazo, si no es que todos, requieren de una garantía personal, ¿no? Un respaldo de tu patrimonio o del aval que vaya a dar para darle más fortaleza a esa estructura de crédito. Por la parte del financiamiento de capital, a diferencia de la deuda, no se repaga el total del dinero al inversionista, ¿no? Ya decíamos que la deuda te lo dan y lo regresas completito, más intereses y lo que te hayan cobrado. En este caso, no per se, no se regresa completo el financiamiento. Por lo general, no hay cobro de intereses. Sin embargo, a cambio tú entregas propiedad, es decir, participación en el capital de tu empresa. Quien te da financiamiento de capital va a tener un pedacito de tu empresa y por tanto lo que le interesa es que a tu empresa le vaya mejor, que crezcas, que generes más valor, que valgas más a nivel financiero, ¿no? Porque ahí es donde realmente ganan. Depende mucho del nivel de la inversión. Si ustedes han visto Shark Tank, siempre van los emprendedores y dicen, oye, a ver, ¿cuánto necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Es para abrir una planta, etcétera? O de la etapa. Este tipo de financiamiento comúnmente se da en etapas iniciales del negocio, en donde, a diferencia de los bancos, ¿no? Y esto lo pongo sobre la mesa porque lo he visto pasar,
muchas veces abrimos un negocio y queremos que ya a los 6 meses el banco me preste porque yo me fue muy bien y vendo mucho y soy Juan Camaney, ¿no? Pero la verdad es que no siempre las instituciones financieras tienen apetito de atender al negocio específicamente en esta etapa, ¿no? Evidentemente, pues ellos reciben los depósitos de muchísimas personas, tienen que cuidarlo y confían más en las empresas que tienen un track record. Y bueno, finalmente el financiamiento de capital aporta más que solo dinero. Me regreso al ejemplo de Shark Tank porque sé que es un programa que muchos ven. Si se dan cuenta, muchos emprendedores no van buscando nada más el financiamiento, el dinero tal cual. Van buscando tener acceso a las redes de distribución, van buscando mentoría, van buscando generar alianzas clave con los Sharks. Entonces, bien importante ver ese valor agregado que te da el financiamiento de capital, que a lo mejor nos parece un intangible, pero que finalmente genera valor para el negocio. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar? ¿No? Padrísimo la deuda, padrísimo el capital, pero ¿en dónde? Aquí les comparto también este cuadrito, les puse unas características así como poquitas porque no teníamos mucho espacio, pero bueno, aquí vienen las fuentes. Rápidamente, bancos, instituciones financieras, ya vimos que se interesan en empresas con track record y muy importante, con orden financiero y contable. ¿Qué tipo de financiamiento otorgan? Deuda. Las finanzas de activos, que también las puedes encontrar dentro de bancos e instituciones financieras, que bueno, que financian tus activos a través de arrendamiento o factoraje que se garantiza con tus cuentas por cobrar. Hay especialistas de sector, hay entidades que brindan financiamiento para detonar industrias clave, por eso se dice especialistas del sector. Aquí también les comparto, por ejemplo, con CONACYT, que está muy enfocado en investigación, tecnología, etcétera. Y NAFI, ¿no? Que es una banca de desarrollo que saca programas para atender industrias clave, industrias que lo necesitan. El capital semilla o ángel inversor, que es financiamiento de capital, ¿no? Su mismo nombre lo dice, semilla, se da en la etapa inicial del negocio, en la incubación, proviene de particulares y algunos fondos de gobierno también ya están ofreciendo este tipo de financiamiento a través de convocatorias y de programas, entonces siempre estén checando en la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Economía de su estado o de su municipio. El Friends and Family, que no sé si afortunada o desafortunadamente es la principal fuente de financiamiento de las empresas en México, que no son más que tus amigos y familiares, ¿no? Es una relación basada en la confianza, es pedirle el paro de que te saque de un problema o de que te ayude a aprovechar un buen deal. Sin embargo, en la práctica es muy informal, ¿no? Es algo muy apalabrado. Lo ideal sería que lo podamos formalizar y bueno, aquí pueden encontrar tanto deuda como capital. El crowdfunding, que llegó con el nacimiento de las empresas de tecnología financiera, las famosísimas fintech, que te puede conseguir tanto deuda como capital. Es decir, puede conseguir a muchas personitas que digan, a ver, yo te presto deuda, genérame intereses y regrésamelos, o pueden conseguir un público inversionista que se lleve un pedacito de tu negocio y que participe de él y de eso gane rendimientos. Y finalmente el Venture Capital, que son estas empresas muy estilo Silicon Valley, que participan en capital de riesgo. A cambio les entregas, como ya vimos, un porcentaje de tu participación. Y lo interesante del Venture Capital es que creo que se ha especializado mucho en temas de desarrollo de tecnología, en crear comunidad, en hacer networking del ecosistema de startups, en juntarlas, en hacer sinergia. Además ofrecen muchísima capacitación, ¿no? Porque como agarran a los negocios en etapa de incubación o de aceleración, refuerzan todo lo avanzado a través de capacitación y de mentoría y demás. Y bueno, por mi parte es todo lo que les voy a compartir. Ahora sí les doy la palabra a Ricardo. Muchas gracias, Ludy. Buenas tardes a todos. Ludy, te voy a pedir que me ayudes con la parte de la presentación y luego yo ya me migro al Excel que traigo. Bueno, yo tengo el reto de tratar de transmitirles un concepto más o menos complicado en menos de 10 minutos y tiene que ver con cómo entender el valor de un negocio y cómo se relaciona lo que nos ha platicado Ludy en términos de cómo el financiamiento o el tipo de financiamiento le puede generar valor a mi negocio. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Perfecto.
Esta es una radiografía, es una fotografía de un negocio, es lo que se conoce como el típico balance de un negocio, pero visto desde la óptica financiera, que dicho sea de paso, desde el punto de vista de un negocio y del valor de un negocio, es como lo debemos de ver. Lo que quiero decir es que a veces el balance contable no refleja la realidad de valor o la realidad financiera de un negocio, pero típicamente del lado izquierdo tenemos lo que se conoce como los activos de la empresa. ¿Qué son los activos de la empresa? Todas las inversiones que hacemos en un negocio. En la parte de arriba del lado izquierdo, donde dice activos, en realidad debería decir activos circulantes, que quiere decir que son los activos que nos sirven para operar el negocio, desde el efectivo que tengo, el inventario o la materia prima que tengo, las cuentas por cobrar de las ventas de los clientes que ya hice. Todo eso es un círculo o sea, es el círculo del negocio, cómo va recorriendo el flujo y el efectivo en el negocio, por eso se llama activos circulantes. Esa es la parte que finalmente refleja la generación de utilidades de un negocio. Y típicamente eso lo podemos ver en el estado de resultados, ¿no? Y en la parte de abajo, del lado izquierdo, donde dice activos fijos, son aquellos activos que nos sirven justamente para operar el negocio, o lo que decíamos en la parte de arriba, son las inversiones de largo plazo. El activo fijo típicamente son las cosas tangibles, el equipamiento, el edificio, que utilizamos para poder operar el negocio, y los intangibles típicamente es una marca que compramos que nos sirve para poder generar un negocio. Entonces, en suma, en este concepto de valor financiero, la parte izquierda del balance o de esta fotografía es esta parte, son las inversiones. Y para todas las inversiones que hacemos en un negocio necesitamos flujo, necesitamos capital. Y justamente del lado derecho es lo que le llamamos las fuentes de financiamiento, es lo que nos platicaba Ludi hace un momento. ¿Cómo voy a financiar mis activos? Y bueno, típicamente tienes básicamente dos opciones. O lo financias con terceros o lo financias con dinero propio, que se le conoce como capital. Entonces, esta radiografía o esta fotografía de un negocio es muy importante porque justamente la creación de valor tiene que ver con cómo estoy financiando mis activos. Y entrando en materia, no es lo mismo financiar con un crédito bancario mis activos que financiarlo con capital. Todas las fuentes de financiamiento, es decir, la parte derecha del balance, tienen un costo. Y entre más arriba estés, en teoría el costo es menor porque teóricamente tienes menos riesgo de que te dejen de pagar la inversión que estás haciendo en el negocio. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, yo como socio de un negocio, ¿tengo más o menos riesgo que el propio banco o que alguien que le está prestando dinero al negocio? Pues la respuesta es muy simple. En el caso de que el negocio no funcione, ¿a quién le pagan primero? Le van a pagar primero a los empleados, después le van a pagar al gobierno, después le van a pagar al banco, después le van a pagar a los acreedores que te hayan prestado bajo esta forma de Friends and Family, y al final, ¿a quién crees que le van a pagar? Pues a ti, al que realmente está arriesgando el dinero en un negocio. Entonces, esto es muy importante comentarlo porque entre más riesgo tengas como fuente de financiamiento de un negocio, más tasa de interés o más rendimiento le debes de pedir a esa inversión. Entonces, esto es muy importante que lo platiquemos. Entonces, este balance que les platicaba yo es lo que se conoce como la estructura de capital, es decir, la forma en la que financio mis activos. Cuando les platicaba yo de que todas las fuentes de financiamiento tienen un costo, lo que significa es que si yo pondero el costo de esa fuente de financiamiento por el porcentaje que están financiando del total de activos, es decir, lo pondero por el total que participa esa fuente de financiamiento, al final puedo obtener un concepto que se llama el costo ponderado de capital.
el costo ponderado de capital suena un poco rimbombante y complicado, pero no lo es. Es en promedio a cómo estoy financiando mi negocio, a cómo estoy financiando mis inversiones o mis activos. Y esto es muy importante. De hecho, es un dato que muy pocas empresas lo conocen. Es tan importante que te dice, por cada peso que yo quiera invertir en mi negocio, cuánto me está costando financiarlo. Y es tan importante que si traemos un proyecto de inversión en el negocio, cada proyecto de inversión te tiene que dar una rentabilidad X. Y si esa rentabilidad está por debajo del costo ponderado de capital, la noticia es que no te va a generar valor, al contrario, te va a destruir valor. Y todos los proyectos que generen una rentabilidad por encima del costo ponderado de capital te van a generar valor. Así es como se genera valor en las empresas. Entonces, en suma, la prioridad para financiar mi negocio tiene que ser la siguiente. Por supuesto, las fuentes de financiamiento que tenga disponible. Hace rato Ludi hablaba de Friends and Family. Generalmente, cuando un negocio empieza, la única fuente de financiamiento que tienes disponible es con tus cuates. Pero conforme vas avanzando y creciendo y organizándote y haciéndote más institucional, vas teniendo más fuentes de financiamiento. Entonces, número uno, pues la que tengo disponible. Dos, debemos preferir financiar con deuda. Y tres, hablando de deuda, de fuentes de financiamiento, debo de preferir la que me cueste menos. Pero debe de haber un punto de equilibrio entre financiar lo más posible de mi negocio con deuda, vamos a hablar del banco, pero sin poner en riesgo el que pueda pagar la deuda en escenarios como los que estamos viviendo, ¿no? Ahora, les quiero hablar de qué significa el valor de un negocio. Básicamente el valor de un negocio se puede concebir por dos cosas. Los activos reales de mi negocio, es decir, el edificio que tengo, el inventario que tengo, el dinero que tengo, la suma de mis activos. Pero en términos financieros, un negocio en marcha lo que significa es, yo tengo la manera de proyectar mi negocio, de simularlo, de ver cómo voy a crecer en ventas, los costos que voy a incurrir y qué utilidades me va a generar. En términos financieros, yo puedo traer al día de hoy, a través de una tasa de descuento las utilidades que estoy pensando tener, sumo esas utilidades y eso es lo que se conoce como el valor presente de un negocio en marcha. En teoría, los activos que tienes te van a servir para generar ese valor futuro. Y generalmente el valor que vas a generar de las utilidades traído a valor presente es mucho más alto que el valor de los activos. Entonces, ese es el concepto de valor. Ahora, si me permiten, y Lilian, no sé qué tanto nos podemos mover un poquito del timing, pero les quiero mostrar rápido cómo afecta las decisiones de financiar con deuda o capital el valor justamente de un negocio. Esta es una proyección de un negocio, este es un ejercicio en donde en esta parte, y no sé si el tamaño de la letra está visible, pero bueno, ¿qué necesitamos saber de un proyecto para analizarlo financieramente? Por ejemplo, ¿qué inversión necesito hacer? Pues yo necesito invertir 500. Aquí es donde yo defino si voy a invertir, o sea, si lo voy a financiar con deuda o con capital. Tengo mis ventas anuales, el crecimiento en ventas, el costo de ventas, que es un costo variable, y los costos fijos, ¿no? Es un ejercicio más o menos sencillo, pero al final todas las empresas se comportan así. Tengo, por otro lado, una variable muy importante que es, en caso de que decida financiar con deuda o con crédito, estoy hablando de un 10% y tengo mi tasa de impuestos. Finalmente, del lado aquí donde dice resumen financiero, estoy resumiendo de cuánto estoy invirtiendo en el negocio, cuánto vale hoy mi negocio en marcha y lo que se conoce como la tasa interna de retorno. En términos financieros, para medir el performance de un negocio hay básicamente dos indicadores. El valor presente o valor actual de los flujos futuros y la tasa interna de retorno. Entonces, por eso los puse aquí para saber cómo se ve este negocio. En términos contables, normalmente utilizas la utilidad del negocio o la utilidad promedio del negocio y el margen
que representa esa utilidad sobre las ventas del negocio. Y justamente lo que yo les decía hace un momento, el costo ponderado de capital, es decir, cuánto me está costando en promedio financiar mi negocio. Si se fijan, en este ejercicio estoy financiando al 100% con capital propio. Y aquí la pregunta que yo les haría, y de manera muy breve, si alguien me puede contestar, ¿qué rendimiento le pedirían a una inversión en la época actual en lugar de meter el dinero al banco? O sea, ¿qué rendimiento le pedirían a un negocio a 5 años? Y entendiendo que el rendimiento es un retorno anual. Entonces, si el banco me presta el 10%, como dice el ejercicio, ustedes, ¿qué rendimiento le pedirían a un proyecto de inversión, a un negocio nuevo? Yo aquí estoy proponiendo el 20%, pero ustedes coméntenme si ese 20% les hace sentido o no. ¿Cómo se sentirían con el 20%? Entonces, el negocio vale 500 pesos y el 100% del negocio lo voy a invertir con capital. Y aquí yo estoy diciendo que el costo de mi capital es el 20%. Aquí, dicho sea de paso, yo por lo menos le pediría el 20% a un negocio de rendimiento, ¿no? Fíjense qué pasa con el valor actual del negocio. O sea, el valor presente de los flujos futuros es incluso menor a la inversión que estoy haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy perdiendo valor. En términos financieros no me conviene este negocio. De hecho, la tasa interna de retorno del proyecto me da 14%, pero mi costo de financiar el proyecto es 20%. Entonces tiene sentido que destruya valor. Por eso el valor presente me da inferior a la inversión total. Pero fíjense la magia de financiar con deuda. ¿Qué pasa si yo financio el 50% de mi proyecto con deuda? Bueno, pues yo solo necesito invertir 250 pesos de los 500. ¿Qué le pasa a la tasa interna de retorno? Se va al 40%. ¿Qué le pasa al valor presente? 445. Es incluso menor que cuando financiaba con capital. ¿Pero cuánto invertí? 250. Tiene mucho más sentido invertir solamente 250 y generar valor por 445. Incluso, en este sentido, en el estado de resultados que todo el mundo conoce, aquí está los 500 de ventas, los costos de venta, los gastos de operación, etc. Aquí yo ya estoy incurriendo en intereses, en intereses del 10%. O sea, el flujo disponible es menor, pero fíjense lo que pasa con el tema del rendimiento. O sea, del 14%, el rendimiento en automático se me va al 40%. Entonces, ¿cuál es mi costo ponderado de capital? Como estoy financiando la mitad, el 10%, el costo de la deuda es 10, por el 50% me da 5. El costo del capital es 20, por el 50% me da 10. Quiere decir que mi costo ponderado de capital es el 15%. Aquí la premisa es, todos los proyectos que estén por encima del 15% van a generar valor al negocio. Este modelito me permite eventualmente ver qué pasa si las ventas, en lugar de crecer al 10, crecen al 5, si mi costo de ventas incrementa al 50%, si la tasa del banco en lugar del 10 se va al 15, etcétera, etcétera. Y al final vamos a ver qué pasa con la rentabilidad y qué pasa con el valor actual. Finalmente, la combinación de la tasa interna de retorno con el valor actual es como debemos medir si hacemos o no un proyecto de inversión. Todo lo que esté por debajo del valor presente, por debajo de lo que tengo que invertir, no tiene sentido hacerlo. Y todo tiene que ver con el costo ponderado de capital. Y el costo ponderado de capital no es otra cosa más que con qué estoy financiando mis activos. Conclusión, traten de financiar con deuda si es posible y entre más barata, mejor. Bueno, hay dos cosas que tienen que ver con el costo de financiamiento. Una cosa es lo que se llaman las tasas sistémicas, que es el nivel general de las tasas de interés o de la economía, que hace 2 años la tasa libre de riesgo estaba por encima del 8%. En ese momento, inversión para un proyecto andaba al 20%. Hoy las tasas sistémicas no están al 8, están al 4, y evidentemente la tasa para financiar un proyecto está mucho menos del 20. Sin duda,
finalmente lo que un inversionista le debe de pedir a un negocio para invertir en él tiene todo que ver con el tipo de negocio. No es lo mismo invertir en un negocio hotelero de muy largo plazo, que una rentabilidad del 15% es aceptable, que invertir en un negocio de desarrollo de vivienda de 2 años, que la rentabilidad puedes estar hablando del 30%. Entonces, totalmente depende del riesgo del negocio y del tipo de negocio.